Bendiciones. En esta mañana quiero continuar compartiendo con ustedes sobre el poder del acuerdo. Decíamos en un análisis de un devocional que tuvimos hace unos días, lo que dice el libro de Amós, capítulo 3 y verso 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Este verso se refiere a un acuerdo que se debe realizar en todo tipo de relación, convenio, que pacto inclusive que se tenga entre dos personas o dos partes. Esto incluye matrimonio, familia, incluye noviazgo, incluye negocios, todo. Y este acuerdo no debe ser basado en las ideas personales de cada uno si queremos realmente un acuerdo bíblico, sino que tiene que ser basado en lo que las mismas escrituras nos dicen. Hay diferentes pensamientos, hay diferentes formas de análisis de las cosas, y cómo nosotros como seres humanos vamos a lograr un verdadero acuerdo. Bueno, cuando lo hagamos fundamentados en la palabra de Dios. También en el libro de Mateo capítulo 18 y verso 19 dice: les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. El acuerdo va a activar que Dios responda oraciones. El acuerdo va a activar de que entonces cosas sobrenaturales sean hechas a favor de nosotros, producto del acuerdo. Tenemos que tener acuerdo a nivel de iglesia, a nivel de liderazgo, si queremos lograr que la visión del Señor pueda ser desarrollada y ir creciendo. Siempre que los creyentes se unan en acuerdo, sobre todo refiriéndonos por ejemplo a la oración, el Señor decía en el libro de Hechos capítulo 1 y verso 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Quiere decir que la iglesia primitiva fue una iglesia que ellos entendían el poder del acuerdo. Luego, en el mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 1, cuando ellos están esperando la venida del Espíritu Santo, en aquel día de Pentecostés, dice en el verso 1, todos estaban unánimes en un mismo sentir. Cuando hablamos del acuerdo, estamos hablando de estar en un mismo sentir. Estamos hablando de estar unánimes. Que la fe esté unida de acuerdo a un diríamos, énfasis en los principios que Dios establecía en la palabra. El Señor les había dicho a ellos que tenían que ir al aposento alto, esperar la promesa del Padre. Dios había dado la promesa, Dios había determinado que aquello iba a suceder, pero aquello se dio cuando también el ingrediente del acuerdo, de que ellos estuvieran unidos, unánimes, también estuviera presente. Hay bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, pero a veces a nivel familiar, a nivel de iglesia, no estamos en un verdadero acuerdo, y aquello está estorbando, está bloqueando muchas de las bendiciones que Dios pueda querer darnos. La Escritura también habla en el mismo libro de Hechos, que cuando Pedro estaba en la cárcel, estaba allí custodiado, dice la Escritura que la iglesia hacía oración sin cesar. Aquella iglesia estaba orando unida, estaba orando para que el siervo que estaba en la cárcel fuera liberado, para que Dios hiciera una intervención sobrenatural sobre él. Y la historia bíblica nos dice de cómo aquello sucedió, producto de aquella oración. Aquellos estaban orando y entonces el poder de Dios vino hasta donde estaba Pedro en la cárcel y él fue hecho libre por el poder de Dios. Así que el acuerdo es muy importante. Luego también quiero enfatizar que también el acuerdo es algo que tiene que llevar, diríamos, un aspecto de donde nosotros estamos respetando la opinión de otras personas con las que compartimos.
Si queremos tener un verdadero acuerdo, tiene que estar en el plano del respeto, del amor, de la aceptación de las capacidades, dones, talentos que otras personas tienen. Muchas veces como personas podemos no pensar igual, no pensar lo mismo, pero en un ambiente de respeto, de amor, los acuerdos se pueden lograr. Luego también en el libro de Filipenses, capítulo 2 y verso 2, el apóstol Pablo nos sigue diciendo: lléname de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y en el pensamiento. Quiere decir que aquí Pablo nos agrega otros aspectos. Dice unidos en el alma, en las emociones, en nuestra forma de pensar. Si tenemos diferentes formas de pensar, es muy difícil que el acuerdo pueda venir a nuestras vidas. Bíblicamente encontramos multitud de ejemplos, inclusive de acuerdos que no fueron, diríamos, respaldados por Dios, pero que nos muestran el poder del acuerdo. Si usted se recuerda en el antiguo pacto, cuando aquel grupo de personas, diríamos pueblo, estaba construyendo la famosa Torre de Babel, la misma palabra nos registra que ellos estaban unánimes en un mismo sentir para lograr que aquella torre llegara prácticamente hasta el cielo. Y entonces Dios mismo determina descender y traer confusión, traer división, para que aquello no se realizara. Luego también en el mismo libro de los Hechos, capítulo 5, dice que vino una pareja a traer dádivas a los pies de los apóstoles, y dice que ellos estaban en acuerdo de decir que aquello era lo que era de acuerdo a la venta que habían hecho de sus bienes, y dice que ellos estaban mintiendo y prácticamente cayeron muertos. Pero una de las cosas que quiero enfatizarte allí es que ellos, Ananías, Zafira, porque así era su nombre, ellos estaban de acuerdo en realizar aquel acto que no era respaldado por Dios, pero que en aquel acuerdo ellos pensaban que las cosas iban a salir bien y que iban a lograr que la mentira que estaban gestando pudiera ser creída por los apóstoles. Quiere decir que el acuerdo tiene un poder positivo, un poder negativo en algunos aspectos. Yo quiero hoy motivarte a que tú hagas acuerdos a nivel de matrimonio, si no lo has hecho, a nivel de padres con hijos, acuerdos importantes para que puedas ir avanzando en todas las cosas que Dios quiere que tú realmente realices en esta vida. Dios, como hemos leído hoy, nos garantiza, nos asegura que en el acuerdo, cuando hay oraciones que se hacen en el acuerdo, eso abre el cielo a nuestro favor y respuestas de Dios nos son concedidas. Así que hay un gran poder en el acuerdo, y yo te motivo a que camines en acuerdo con aquellas personas que te rodean para que veas las grandes bendiciones de Dios.